Lo primero. Este jueves, un grupo de senadores de la Democracia Cristiana se reunió con los ministros de Interior y Educación para analizar el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Esto luego de que el Poder Ejecutivo solicitara a la Comisión Ad Hoc del Senado que acelerara la votación de esta iniciativa, propuesta que no fue bien recibida por la Falange y por algunos miembros de la Alianza. Queremos ahondar en este tema, para eso nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. Senador, gracias por acompañarnos y por esperar este ratito que escuchábamos. Y gracias por esperarnos, al... claro, mientras escuchábamos ahí al monseñor Etzati. Demasiada expectativa para un nombramiento. Sí, pero había que estar con eso ahí en vivo, pero ahora retomamos ya la conversación. Gracias por la espera, como le decíamos. ¿Por qué? Senador, ¿cuál fue el tono ayer de la conversación en La Moneda, reunión en la que usted estuvo presente con el ministro Peñailillo? Fue una conversación muy leal, y además era una reunión que la habíamos planteado hacía mucho tiempo, hacía 2 o 3 semanas atrás. La idea era, ¿no es cierto?, ir como senadores de la Democracia Cristiana con el ministro de Educación, a hablar, ¿no es cierto?, y con el ministro de Interior, a hablar sobre el tema metido de la reforma educacional, los planteamientos que teníamos, las cosas que creíamos que había que mejorar o no podían mejorarse, etcétera, etcétera. Y además hablar de temas políticos, y también uno no puede dejar de ver la cosa global. Y tuvimos una reunión con el ministro de Educación, con Nicolás, con quien a su vez habíamos estado el día anterior también, con los senadores de la nueva mayoría, tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Educación. Pero la verdad, las cosas que lo que nos llamó la atención fue, ¿no es cierto?, este hecho de que se fijara apareciera, ¿no es cierto?, como noticia, que se fijaba como para cerrar el debate en la comisión el día 27 de noviembre y votar en general la idea, que además no es tan importante, porque una votación en general lo único que hace es habilita para que el proyecto pase a la sala a ser discutido y luego viene la discusión en particular. Bueno, y ahí está el conflicto, porque finalmente la imagen que quedó es que aquí hay una falta de conducción política, finalmente, ¿no? No, yo creo más que yo creo que una falta más bien de expertise en la materia parlamentaria. ¿De quién? Del gobierno. ¿De la CEPRES? No la CEPRES, no. La ministra secretaria de Presidencia no estaba en el tema, ¿no es cierto? Porque fue el propio ministro del Interior que dijo quién le había pedido al senador Rossi, parece una conversación que habían tenido, al parecer intercambiando, que la posibilidad que se votara el 27 de noviembre porque creía que era la fecha que necesaria como para que el proyecto fuera despachado a fines de enero. Ese tema lo habíamos visto en la tarde anterior, y con el ministro incluso de Educación, y estaban algunos de los senadores de la nueva mayoría, yo no me recuerdo quiénes todos, pero no creo que no estaba Fulvio Rossi. Y nosotros mismos le hicimos ver, yo le hice ver el calendario entre la experiencia que uno tiene, que perfectamente podíamos cumplir una cosa que todos estábamos de acuerdo, que era que la reforma se despachara antes del 31 de enero, no esperar hasta marzo. Y era perfectamente posible, ¿por qué? Porque después del 27 de noviembre viene la semana regional, que se llama, distrital. Por lo tanto, hasta el 8 y el 8 es feriado. Y entonces nosotros dijimos, mira, hasta el 9 no cerremos el debate en la comisión, sino que mantengamos esto abierto hasta el 9. Y el 9 votamos en general en la comisión. Y pasamos el proyecto al 15 en la sala para discutirlo en particular. Y el día 31 de diciembre para presentar indicaciones. Y el día 20 de enero aprobado en la sala, en particular en el Senado. Y eso da el paso a la Cámara de Diputados para que antes del 31 de diciembre despache. Senador, muy bien, entonces era un tema netamente de fecha y procedimental, por llamarlo de alguna manera. Y sin embargo, están tan crispados los ánimos que cualquier cosa se presta para que sigan las declaraciones. Y además, seamos francos, se producen declaraciones inaceptables. ¿Cómo cuál? ¿A cuál se Como refiere? la declaración que hizo Fulvio Rossi. Yo varias veces le he dicho a Fulvio Rossi que muchas veces no reflexiona bien sus planteamientos, porque aparece como una cosa muy casi crítica, casi un ataque a la democracia cristiana. Dijo, por decir casi, ¿no es cierto? Dijo que Ignacio dijo que nosotros, dio a entender que nosotros éramos desleales. Sí. Y eso es inaceptable. Y yo personalmente con él tengo muy buenas relaciones, y se lo he dicho varias veces, mire, que a veces habla demasiado. O provoca, ¿no es cierto?, declaraciones que irritan a una contraparte. Y sin embargo, senador, escuchamos desde la Democracia Cristiana y hemos escuchado tantas veces decir, a propósito de todo este último clima político, que esto es inaceptable, pero finalmente, ¿en qué se traduce que sea inaceptable? Nosotros lo que estamos haciendo es poner nuestras cosas sobre la... Nosotros fuimos ayer y dijimos lo que queríamos. ¿Y ganaron el gallito? Y efectivamente vamos a tener un despacho dentro del periodo que hemos señalado. No es ganar el gallito, no.
yo estoy convencido que muchos miembros de la nueva mayoría estarían absolutamente de acuerdo si esto lo hubiéramos discutido en el ámbito parlamentario. Si esto se lo hubiéramos llevado como ser a la sala de los senadores de la nueva mayoría, no me cabe la menor duda que no hubiéramos tenido ninguna dificultad porque tenía mucha racionalidad. Aquí nosotros muchas veces se produce así una descoordinación. Incluso yo creo que muchas veces no se conoce bien el trámite parlamentario y se toman decisiones que no corresponden. Entonces se producen cosas contradictorias, ¿no es cierto? Y es malo hacia la opinión pública, porque se desvía el debate de lo central, de lo importante. Lo importante es el contenido del proyecto que se refiere, ¿no es cierto?, a este tema educacional del lucro, no selección, no copago. Entonces, ese es el tema fundamental, ¿cómo lo logramos? Senador, y sin embargo el tema fundamental en términos de educación parece no estar ahí, así al menos lo decía el expresidente Lagos hoy día en el Mercurio. Los temas importantes en este debate no se han discutido. Eso es una parte de la reforma educacional. Oye, si vienen temas mucho más complejos, mucho más difíciles, todo, bueno, no solo, todo lo que es, ¿no es cierto?, el no digamos, plan de los maestros, toda la carrera docente. Toda la carrera docente. Todo el tema de la desmunicipalización, si no es fácil desmontar todos los colegios municipales para llevarlo a un tipo distinto de institucionalidad, de gestión pública. Tenemos todo el tema de la educación superior todavía pendiente. Es decir, son 5 o 6 proyectos de mucha magnitud. Esto otro, yo personalmente creo que muchas veces tiene una parte importante, sí, porque afecta, y hay que hacerlo bien, a un sistema educacional mixto, donde el 60% de la matrícula la provee el sector privado, subvencionado, con lucro sin lucro. Y solo el 30 y tanto por ciento lo provee la educación pública. Lo más importante aquí hoy día, sin perjuicio que la educación, a todos hay que exigirle calidad, es ver cómo mejoramos la calidad de la educación pública y mejoramos la educación pública en sí misma, para que la gente tenga fe, confianza y mande a sus hijos a la educación pública. Para que vuelva a mandar a los niños a la educación pública. Entonces, esos son los temas que tenemos que discutir. Senador, me gustaría volver al tema de Fulvio Rossi, considerando además que él es presidente de la comisión. Usted dice, el senador Rossi quizás no reflexiona bien lo que dice y lanza una suerte de pachotada, pero lo ha dicho varias veces. No, no he dicho pachotada. No, usted no lo dijo. No, habla demasiado. Eso lo dije yo. Pero lo ha dicho varias veces, no es el primer encontrón que tiene con Ignacio Walker, tampoco con la democracia cristiana. ¿A qué lo atribuye usted? Efectivamente, no sé. Es un problema que él tiene que un poco hacerse la reflexión por qué procede así. Primera cosa, porque tiene que darse cuenta que nosotros somos aliados y no enemigos. No somos una contraparte, ¿no es cierto?, en contra de él, no. Mire, incluso cuando respecto, ¿no es cierto?, a este tema, yo tengo muy buena relación con él, incluso conversamos el día antes de este encuentro, incluso que vamos a juntarnos la próxima semana para conversar, porque creo que es importante, y yo converso siempre, y tenemos todos los días martes un almuerzo juntos y conversamos y cambiamos ideas. Y yo siempre de forma muy seria, sin agresivo ni mucho menos, le he dicho este tema, le he hecho esta crítica, que creo que no es conveniente la manera como él se refiere a la democracia cristiana. Y esto es una manera reiterada. ¿Qué le dice en esas conversaciones, senador? Mira, me pone buena cara. Le pone buena cara y me le pone pone buena cara. razón. Yo no soy peleador, o sea que sencillamente creo que me gusta de decir las cosas con mucho respeto. Pero yo creo que no favorecen nada, porque agría las relaciones, provoca un mal ambiente, provoca una situación de tensión innecesaria. Esto, oye, ¿cuál sería el objeto de esta noticia en el país? Hoy día todos los diarios y todos los medios de comunicación, el tema es el 27 de noviembre. Eso no es el tema. El tema es, ¿no es cierto?, cómo despachamos esta ley que es importante, cómo despejamos este tema en forma que nadie se sienta que le han pasado la planadora por encima, que nos demos el tiempo necesario para discutir sin que esto signifique por ningún motivo tramitar más allá la reforma de lo que corresponde. Los tiempos son perfectamente posibles para cumplirlo, que nadie se sienta atropellado, que nadie se sienta, ¿no es cierto?, como sucedió en la reforma tributaria, en que muchas veces se creyó que nosotros queríamos pasar la planadora por arriba. No, yo creo que eso se puede hacer perfectamente. Senador, usted decía que aquí el problema no era de conducción política, sino de conocimiento de los procedimientos, ¿no?, dentro del Congreso. Pero ayer llamó la atención que no estuviera presente la ministra a cargo, precisamente, de los trámites legislativos, la senadora de su partido, la ministra Jimena Rincón. Mira, yo sé que esa fue la inquietud que se produjo inmediatamente, que salimos de la reunión, porque provocó mucha expectativa, que fueran los 7 senadores demócratas cristianos, 6 senadores, más Pedro Araya, que trabaja en nuestra bancada.
Y íbamos con un sentido claro. También lo hicimos... ¿Por qué no estuvo? Mire, yo personalmente no sé cuáles son los temas. Pero es raro, porque si están hablando de temas legislativos... Senador, además no solo es raro, primero hubo trascendido de que tenía un problema de agenda, pero después se le vio en el edificio, entonces no era que tuviera un problema de agenda. Yo estuve con ella en la tarde, porque fui a hablar sobre otro tema, sobre el tema del financiamiento de la política, que me interesaba un poco conocer más a fondo el tema. Yo lo que entendí cuando se produjo el desayuno, y estaba ahí el ministro del Interior, y estaba el ministro de Hacienda y el ministro Eizaguirre de Educación, no me llamó la atención. ¿Por qué? Porque me dijeron que efectivamente tenía otro tema, un tema de agenda. Y además porque efectivamente, como el tema de educación tiene dos aristas, uno propiamente de educación y otro de Hacienda, y como las dos comisiones que tienen que ver el proyecto son Hacienda y Educación, estaba el ministro de Hacienda y el ministro de Educación. Pero además, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba el ministro del Interior? Porque nosotros también queríamos hablar de política, no solo a hablar de educación. Y también, ¿no es cierto?, se justificaba plenamente. Y habíamos escogido nosotros al ministro del Interior como interlocutor, porque nosotros le pedimos al ministro del Interior que pudiera recibirnos, y él tuvo la buena voluntad y la apertura de hacer esa reunión, que creo que es muy positiva. Bien, senador Saldívar, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN. Bueno, Chile, lo importante, bueno, que hablemos siempre sobre cosas de fondo, no hablemos todos estos puros rumores y muchas cosas sin trascendencia. Este país necesita que le hablemos de las cosas que corresponden, que son serias y necesarias. Gracias, senador. Buen día. Fin de semana. Gracias.